Efesios capítulo 2 dice: cuando Dios cambia nuestras vidas, cuando Dios hace un cambio, no es un cambio primero por deseo propio, sino que es solamente la misericordia de Dios la que puede, y si Dios quiere, hacer un cambio en nosotros. No es por nuestros méritos. Efesios capítulo 2 dice: y de ella recibiste vosotros que estabais, ¿qué dice? Muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Gracias a Dios por su misericordia. Todos los que estamos aquí en esta noche que Dios nos ha concedido poder llegar, ha sido una bendición. Los servicios que han pasado, estuvimos en Santa María, las actividades que se han hecho en una de las últimas aquí cerquita, ¿verdad? Con los hermanos en Woodburn, en Utah, en Tijuana, en todas las actividades que Dios nos ha concedido llegar, ha sido una bendición tremenda, y yo creo que es parte del crecimiento que tenemos que ir nosotros considerando. Tenemos que ir creciendo. Lo que dice Efesios, ¿verdad? Efesios habla mucho del crecimiento. Hay un propósito por el cual Dios ha puesto entre nosotros. Dice: ha puesto pastores, ha puesto líderes, ha puesto doctores, maestros. Y lo dice, ¿cuál es el propósito? Efesios 4:11 dice: para el crecimiento, para desarrollar un crecimiento, pero un crecimiento con una causa. Estábamos todos, mi hermano decía hace rato, todos sabemos lo que está pasando especialmente en el pueblo de Israel. Y hermano pastor, su pastor tercero habló mucho el día sábado de lo que está pasando y todo lo que viene y todo lo que se está cumpliendo. Es increíble, hermanos, que nos ha tocado vivir en estos tiempos y a veces no despertamos. Dice el canto que cantó nuestro hermano Pablo con los jóvenes, dice: no podemos ver, dice, no pueden ver la realidad. No podemos ver la realidad. Es como que está pasando situaciones tremendas, terribles, y a veces como que nos cuesta trabajo, ¿verdad?, el despertar, el abrir los ojos y decir: Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo cómo debo de reaccionar en esta situación? ¿Qué es mi posición como joven de Dios, como cristiano? ¿Qué debo de hacer? El libro de Crónicas dice, ¿no?, que una de las tribus de los hijos de Isaacar, me parece que dice que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que había que hacer en aquellos tiempos. Señor, ayúdanos a entender lo que hay que hacer en estos tiempos. Y el miércoles, hermano Justino estaba hablando un poquito y hizo una reflexión. Dijo: es cierto, tenemos que apoyar al pueblo de Israel, tenemos que orar por el pueblo de Israel, tenemos que ayunar por el pueblo de Israel, pero dice, pero falta también algo. También hay algo más todavía que concierne a nosotros, que es que primero también buscar en qué punto estamos parados nosotros y ver nuestra salvación. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Estamos seguros a dónde vamos? Si Dios nos llamara a cuentas hoy, ¿estamos seguros a dónde vamos? ¿A dónde voy a llegar? Porque una de las cosas, y esto lo hizo, esta reflexión la hizo hermano tercero, si se acuerdan, dijo: si se han dado cuenta que la mayoría de manifestantes son jóvenes, dijo el sábado, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ese fue el comentario? ¿Saben por qué? Bueno, hay muchas razones, pero una de las razones que la juventud se ha levantado con una mala información, porque tratan lo que sienten o lo que quieren hacer es tratar de ayudar entre su entendimiento a una buena causa. Ellos piensan, de acuerdo a los años y años de mala información que se ha venido dando, porque esto del antisemitismo no es algo que surgió apenas, es algo que ha venido los medios y el enemigo ha venido trabajando por muchos años, hablando en contra del pueblo de Israel, y se ha alimentado. Entonces todo lo que hacen los medios de comunicación es simplemente hablar en contra del pueblo de Israel, y como se ha venido sembrando por mucho tiempo, entonces es más creíble para la generación o las generaciones que están surgiendo ahora. Entonces cuando estos jóvenes se levantan, ¿saben por qué se levantan jóvenes? Porque
tienen la intención, quieren sentirse que están peleando una buena causa. Y quieren sentirse que están peleando una buena causa. ¿Por qué? Porque sus conciencias les está redarguyendo, porque no saben, están muy dentro de cada uno de ellos, están conscientes de que hay algo mal en ellos y buscan remediar aquella o calmar aquella conciencia, como tratando de levantarse, que apoyando algo bueno que pueda a ellos traerles una paz en la conciencia, una paz temporal. Por eso se levantan jóvenes hablando sin sentido, porque no pueden. Los medios, hermano Justino decía ayer, nosotros no hemos escuchado la realidad de las cosas, porque lo que los medios no dicen la realidad de las cosas, dicen lo superficial. Y es cierto, es la forma en que han trabajado los medios, y el enemigo ha trabajado de la misma manera. Pero esa misma información que nosotros nos llega superficial es la que llega todo a la mayoría de los jóvenes, y se levantan teniendo una intención de tratar de hacer una obra buena por causa de la conciencia que ellos mismos están cargando ahora mismo. El pecado que están cargando, ellos no identifican que es un pecado. Ellos simplemente quieren hacer algo bueno. ¿Para qué? Tratar de justificar la vida y el vacío que tienen dentro. Entonces tratan de decir, si se trata de defender al justo o al débil, entonces se levantan, no importa quién sea, si tenga o no tenga razón. Tratan de agarrar una causa y pelear por una causa, aunque no estén seguros de lo que están peleando, pero quieren limpiarse, quieren sentirse que están haciendo algo bueno en esta humanidad. Por eso se han levantado estos jóvenes. Quieren de alguna manera redimirse a sí mismos con una buena obra, pero no saben que el único que puede redimirlos del pecado es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. El Señor dijo, no hay otro camino, Él es el camino. No hay otro camino, no hay otra vereda, no hay otra senda, no hay dos opciones. Él dijo, el Señor, yo soy el camino, yo soy el único camino. No puedes buscar en otro lado, aunque busques, aunque trates, no vas a encontrar, porque dijo el Señor, yo soy ese camino. Él es el camino. Ahora, más que la redención de estos jóvenes, nosotros necesitamos entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Fíjense qué fácil, mi hermano. Hay mucha reflexión en el testimonio que escuchamos de nuestro hermano Lorenzo, y lo que mencionaba nuestro hermano Pablo también. La forma, los dos mundos, ¿verdad? Mi hermano Lorenzo creció en un ambiente difícil. Nosotros crecimos en otro ambiente diferente. Pero una de las cosas que yo siempre he notado es la falsedad o la astucia del enemigo que usa para aquellos que han crecido en el Evangelio. Porque si no estamos marcados con Dios, si nuestra vida no está marcada en Dios, entonces el enemigo va a buscar a marcarla con su esencia, con lo que Él tiene. Y la forma en que busca marcarlos es primero atrayéndonos hacia afuera de lo que es la palabra de Dios. Por eso la palabra, cuando escuchamos, no quiero una religión, sino quiero una relación con Dios. ¿Qué estamos hablando? No vamos a seguir, no estamos en este camino porque este camino nos exige, no es nada más exigir, o no hay nada más reglas que hacer para poder llegar al reino de los cielos. O sea, no es un camino de reglas, es un camino primero de ¿qué? De cambio, de transformación. Es un camino en el que antes de empezar a caminar necesitamos ser transformados de parte de Dios, y todo lo demás que Dios pide de nosotros, entonces todo aquello viene por amor a aquel que nos ha cambiado. Entonces mi hermano Lorenzo, yo sé que no está sirviendo a Dios por compromiso. Él tiene un testimonio de que puede decir, yo sirvo a Dios por amor. Todos nosotros necesitamos entender, para poder caminar con Dios,
necesitamos entender que lo que Él hizo por nosotros es suficiente para poder caminar y no caminar o no caminar. ¿Se acuerdan la poesía? Recuerdo el hermano tercero, creo que fue en el sepelio del hermano Luis Ramírez, que él mencionó una poesía que él tenía, que él encontró en la Biblia de hermano Senior, hablando de este autor anónimo que decía: no me mueve mi Dios para quererte, dice, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Y lo dice: me mueves tú, Señor, y me mueve el verte clavado en aquella cruz. O sea, no, el que nos mueva a buscar a Dios no tiene que ser el castigo o la recompensa. Tenemos que encontrar que lo que nos mueve a amar a Dios es que Él nos amó primero, Él nos abrazó primero, Él nos dijo, Él nos buscó a nosotros. Nosotros no hicimos nada por buscar a Dios, pero Él nos buscó, Él nos encontró. Y como dijo mi hermano Chano, dijo, Él metió la mano en cosas que no, en algo que no valía, metió la mano y lo sacó y nos dio vida y nos dio valor y nos dio un propósito. Cuando uno entiende esa parte, entonces nuestra vida ya es diferente. El propósito de caminar con Dios, entender el propósito de qué estamos haciendo aquí, qué debemos de hacer. Y entendemos que las cosas no se van a poner fáciles. ¿Quién no tiene proyectos? Jóvenes, ustedes especialmente, tienen proyectos, tienen visiones, tienen planes, quieren terminar ciertas cosas en su vida. Quisiéramos humanamente de alguna manera como que la comodidad continuara, pero de la otro lado también deseáramos que el Señor viniera, deseáramos que el Señor venga y que haga y que traiga justicia. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Nada más quiero leer este versículo por... Primera de Pedro 4, 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. ¿Creemos que el fin de las cosas se acerca? Aleluya. Dice, vamos a segunda de Pedro, capítulo 1. Dice: Simón Pedro, siervo apóstol de Jesucristo, a los que habéis, ¿qué dice? Alcanzado fe igualmente preciosa. ¿Con quiénes? Con nosotros, en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dice: a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa. ¿Cuál es la fe que Pedro está hablando aquí? ¿Cuál es la fe? ¿La fe en quién? La fe en nuestro Señor Jesucristo, en creer en la venida, en el Mesías que era nuestro Señor Jesucristo. Pedro está hablando a sus iguales y dice que habéis alcanzado la fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas en la divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado para su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Y lo dice el versículo 5, que dice: vosotros también poniendo toda diligencia. En una de las versiones dice: por eso nosotros poniendo, dice, todo esfuerzo, poniendo todo empeño, todo interés, comprometiéndose. Pablo en los Romanos dice, en el capítulo 12, dice: hermanos, os ruego, dice, por las misericordias de nuestro Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué razón tiene que presentar, o por qué razón ruega el apóstol Pablo en presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo? Dijo: por las misericordias del Señor. La razón por la cual debemos de presentarnos delante de Dios en sacrificio de alabanza, en sacrificio vivo, es ¿por qué? Por la misericordia que Dios ya tuvo para con nosotros. Y Pablo aquí dice: vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, poniendo todo y cada uno de tu esfuerzo. ¿Qué dice? Por esto mismo mostrad en vuestra fe virtud. O sea, Pablo dice, para poder, la santificación es un proceso. La santificación delante de Dios no es llegar a la iglesia y pedir santificación de parte de Dios. Es llegar y trabajar y poner un esfuerzo, diligencia. Dice: poniendo diligencia, por esto mismo mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Y lo que dice: porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo está hablando, es cierto, vamos en un camino en el cual ¿qué? Hay que poner cada esfuerzo, hay que poner un esfuerzo. ¿Por qué? Por alcanzar estas características que el apóstol Pablo está hablando. Poner un esfuerzo para poner en nuestra fe virtud. Tenemos que esforzarnos para que haya virtud en nosotros, y en nuestra virtud poner, ¿qué dice? Ciencia. En otra versión dice conocimiento. Hemos puesto empeño en conocer a Dios. Nos hemos esforzado en conocer a Dios. Hemos hecho cada esfuerzo disponible en nuestra vida para conectarnos con Dios, porque Pablo dice: no se trata de solamente estar en un lugar y tratar de recibir. ¿Qué más quisiéramos? Que Dios trajera sobre nosotros conocimiento, que trajera sobre nosotros paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la paciencia? ¿Cómo obtenemos paciencia? ¿A través de qué? A través de la prueba, a través de la adversidad, la paciencia no es un don, sino que es hay dos cosas que podemos diferenciar en el reino de Dios: hay dones y hay recompensas. La salvación es un don de Dios, no la podemos ganar por obras. Pero la paciencia es ¿qué? Es una recompensa. La fe es una recompensa. Tener una conexión con Dios es una recompensa ¿de qué? De un trabajo que estamos haciendo nosotros en lo interior, en lo particular. O sea, tu vida con Dios se refleja o va a aumentar de acuerdo a cómo tú te conectas con Dios todo el tiempo, de acuerdo al esfuerzo que tú haces por conectarte con Dios. Es
El amor es una recompensa hasta cierta manera, porque el amor, cuando tú tienes, especialmente en el matrimonio, a veces pensamos que el amor tiene que ser a primera vista. El amor es algo que se trabaja, que tiene que crecer. Ambos tenemos que trabajar, y en la relación con Dios es lo mismo. Tenemos que trabajar nuestra relación con Dios, y eso se convierte en una recompensa en nuestro trabajo para con Dios. Por eso Pablo dice, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, no vienen dice, tenemos que agregar que a la virtud, ciencia, conocimiento. Dice, a la ciencia, templanza. La templanza es que dominio propio. Se requiere esfuerzo para dominar nuestra propia naturaleza, porque somos tentados. ¿Qué es lo más fácil hacer en lo natural? ¿A qué somos tentados? Somos tentados muy fácil a la distracción. Somos tentados muy fácil a agarrar aquello que satisface, que trae satisfacción, que trae gratificación instantánea en nuestras vidas. Eso es lo que todos estamos siendo o somos tentados a hacer todo el tiempo. Podemos escoger entre hacer lo bueno o lo malo. Podemos escoger entre vivir una vida sana, saludable, hablando físicamente. Pero ¿dónde somos más tentados? Siempre que de continuo a lo que trae satisfacción. Por eso en el libro de Génesis capítulo 6 dice que el Señor vio que el corazón del hombre, que dice, era de continuo el mal. ¿Por qué? Porque la inclinación de nosotros como humanos es que hacer el mal. Estamos inclinados a hacer lo que no agrada a Dios. Por eso Pablo dice que para poder tener virtud, para poder tener fe, hay que agregar virtud. Y la virtud se requiere que un esfuerzo, una diligencia. Se necesita trabajar. Dice, para poder tener en la virtud hay que agregar ciencia, conocimiento. ¿Cómo se adquiere el conocimiento? Trabajando, estudiando, buscando, escudriñando, viendo. Dice que lo que dice el libro de Timoteo. Segunda de Timoteo dice, vamos a leer desde el 1, dice, eso también sepas, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Ahora, hay dos formas. Pedro dice que hay que ser diligente, hay que esforzarnos para poder agregar conocimiento. Y Pablo Timoteo dice, es cierto, pero el conocimiento, si no logra aterrizar ese conocimiento, es un conocimiento sin fruto. Dice que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Agregar conocimiento a la virtud, hay que agregar conocimiento. Y ese conocimiento, Pedro sigue hablando que a ese conocimiento hay que agregar también ¿qué? Dominio propio. O sea, todas esas características y todas esas cualidades que Pedro está hablando requieren ¿qué? Esfuerzo. Requieren hacer una acción. Requieren tener que salir de la zona en que estamos cómodos y hacer que actuar, hacer una acción, tener que levantarse y poderse a trabajar en quién primero, en nosotros mismos, en agregar estas cualidades a nuestra vida. No son cualidades que vienen directamente muchas de estas cualidades podemos decir Dios puede traerlas a nosotros, pero Pedro está diciendo no, estas cualidades hay que trabajarlas, hay que sufrirlas, hay que levantar,
no tenemos siempre la motivación para trabajar eso, para refinar nuestra fe en Dios. No tenemos siempre la capacidad ni el deseo. El humano no tiende a buscar lo de Dios, tiende siempre a buscar lo que es en contra de Dios. Por eso es que necesitamos, Pedro dice, por eso tienes que esforzarte. Por eso tienes que pelear. Porque no van a ser cosas naturales que vienen para ser ofrecidas delante de Dios, sino que a través del esfuerzo, después de haber recibido la salvación de Dios, tenemos que caminar esforzadamente, esforzándonos para poder llegar. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Dios nos había prometido una tierra, les había prometido. No podía Dios hacer los milagros que había hecho, que hizo inclusive con Natán, que hizo con el pueblo de Israel muchas veces, que Dios cegó a los ejércitos y los hizo huir. No podía haber hecho el Señor eso con la tierra de Canaán. Pero ¿qué le dijo entonces el Señor a Josué? No lo hizo de esa manera, sino que le dijo, solamente que te esfuerces, Josué, solamente que seas muy valiente, Josué. Dios pudo y puede hacer muchas cosas, pero no es la forma en que Dios trabaja con nosotros. Dios trabaja a través de tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que esforzarnos. A nadie nos gusta levantarnos a las 6 de la mañana a orar. Que por cierto, ¿se acuerdan lo que dijo el pastor del anotarse, verdad? En la página. ¿Cuántos ya se anotaron? Miren, voy a entrar a la página porque hasta ayer, antier, eran 347 personas. 347 personas, hermano, que se habían anotado en la convocación que hizo nuestro hermano tercero el sábado. 365 personas. ¿Cuántos somos aquí? Somos más de 300. ¿Cuántos estuvieron en Santa María? Más de 300. Más de 1000 estuvieron en Santa María. Es que esto requiere esfuerzo. Requiere, no viene, miren, el mover de Dios. ¿Se acuerdan que estaba tratando de volver a encontrar la historia de la calle Azusa? Creo que se llamaba Joseph se llamaba el predicador. Y creo que empezaron con poquitos hombres en la iglesia. Empezaron a orar, y Dios empezó a moverse a través de ellos. Y cuando esto explotó, dice que aún la gente que venía, que de lejos veía, y ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que trae esta gente? Dice que aún pasaba la gente sin cuadras de distancia, y aún ahí en esa distancia eran tocados por el poder de Dios. Aleluya. Todo lo que Dios requiere de nosotros, no solamente lo requiere porque no son mandamientos que son gravosos, sino son requerimientos de aquellos que son considerados parte del ejército de Dios. Si somos considerados parte del ejército de Dios, entonces vamos a escuchar la voz del comandante, que es Dios, y que Dios mueve a sus hijos. ¿Para qué? Para saber qué hay que hacer, para saber que sepan lo que está pasando y saber qué hay que hacer en estos tiempos. 365 personas. Me sorprende porque en el libro, cuando leemos el libro de Romanos capítulo 11, que los pastores están hablando mucho de Romanos capítulo 11, vamos a ver rapidito. Nomás la última parte dice que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel. Dice, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego el 26, ¿qué dice?
y luego todo Israel será salvo. Ahora, la pregunta era, ¿todo Israel, todo el pueblo de Israel? ¿Qué dice Romanos 9:27? Unos capítulos anteriores, dice: también Isaías clama tocante a Israel. ¿Qué dice? Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena de la mar. ¿Qué dice? Solo las reliquias. Esa es la respuesta de Romanos 11. ¿Quién dice? Si fueran los hijos, si fueran el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, solo las reliquias. ¿Quiénes son las reliquias? El remanente. Solo el remanente será salvo. Ahora, ¿cómo aplica a nosotros? ¿Cómo aplica a nosotros? Porque también Dios ha llamado, muchos son los llamados. ¿Pero qué? Solo las reliquias, solo el remanente. Solo el que se esfuerza, solo el que pone cada uno de sus esfuerzos en agregar a su fe virtud, a su virtud paciencia, a su paciencia conocimiento, a su conocimiento templanza, a su templanza amor de Dios, amor fraternal. Solo aquellos que están ¿qué? Esforzándose en alcanzar estas cualidades. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque aquellos que están esforzándose en alcanzar estas cualidades, y estas cualidades abundan en ellos, no se dejarán, no se estarán ociosos, ni estarán estériles en el conocimiento de la verdad. Queremos conocer la verdad. Queremos conocer lo que Dios quiere para nosotros. Mire, hay una gran diferencia, le decían los hermanos en Fairfield hace unos días. Hay una gran diferencia entre nosotros, entre lo que estamos viendo que está pasando, y lo que el mundo lo que está viendo lo que está pasando. Porque el mundo no sabe qué sigue. El mundo no sabe, algunos ni saben lo que está pasando, algunos no entienden. El pastor lo ha dicho varias veces, en Santa María lo dijo otra vez. Con una desesperación, digo: Señor Jesús, no pueden ver, aún en el cristianismo no pueden ver lo que está pasando. Hay una desesperación no pueden ver la realidad, no pueden abrir los ojos a entender lo que está pasando. Por eso caminan ¿de qué forma? Sin esfuerzo. No hay esfuerzo. No hay ganas de hacer las cosas, no hay motivación, no hay una meta que tenemos propuesta en nosotros. Entonces no miramos a la meta, por lo tanto no sabemos para dónde vamos y no nos esforzamos porque no hay un propósito al cual esforzarse. Nos hemos descuidado de tal manera que hemos perdido la visión, nos hemos perdido, y por eso el clamor de cada uno de nosotros tiene que Señor, abre mis ojos para entender qué está pasando. Yo lo digo por mí, porque yo digo, mire, me levanto y si no escucho noticias es como que vives la vida como que nada está pasando. Señor, ayúdame a mí. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Pedro? Por medio del Espíritu Santo dice: tienes que hacer un esfuerzo. Tienes que esforzarte a conseguir estas cualidades, a buscar. Tienes que hacer el esfuerzo. Regresamos a Pedro. Porque si en vosotros hay estas cosas que abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el 9: mas el que no tiene estas cosas, dice, es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no se esfuerza
por alcanzar estas cosas, ¿cómo caminan? ¿Cómo caminamos cuando pensamos que las cosas están bien? ¿Cómo vamos a nuestros trabajos? ¿Cómo vivimos nuestra vida normal, nuestra vida diaria? ¿Cómo la vivimos? Vivimos despreocupados. Vivimos, dice Pablo, tienen la vista, dice el que no tiene estas cosas, o sea, el que no se esfuerza en alcanzar estos atributos, ¿cómo está? Dice, tiene la vista muy corta. Dice, es ciego, mas el que no tiene estas cosas es un ciego y tiene la vista muy corta. ¿Qué hace el ambiente? ¿Qué hace el enemigo a través del ambiente? Cortarnos la vista. Desenfocarnos de lo que está pasando, y luego nos viene y nos trae y nos enfoca nada más en lo que a nosotros concierne, a lo que a nosotros nos importa, a lo que nuestro yo exterior está deseoso de ser enfocado. Porque les decía la vez pasada, cuando el Señor llama a los discípulos y le dice, niégate a ti mismo, está diciendo, es tu yo exterior, está deseoso ¿de qué? De las cosas de esta vida, de lo material, de las deleites de esta vida. El hombre exterior está deseoso de eso y se deleita y ama y camina y busca esas cosas. Y el interior está ¿qué? El interior está queriendo ¿qué? Agregar conocimiento a su fe. Conocimiento, ¿por qué? Porque el conocimiento lo que hace, como les decía Efesios capítulo 4:11, dice que el conocimiento tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Llegar a la estatura de este varón perfecto, al conocimiento. Mira, dice Efesios. Efesios 4:13, 12, para perfección de los santos. Dice él mismo, dio a unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y el propósito cuál es? Hasta que todos lleguemos ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. O sea, el conocimiento, el propósito de conocer a Dios es que llegar a una perfección en conocimiento, no una perfección de buenas obras, de actos de donde no pecamos, no, un conocimiento de quién es Dios. Porque conociendo quién es Dios, podemos actuar de acuerdo a cómo quiere Dios que actuemos con Él. El conocimiento nos trae que una relación con Dios y nos trae guía, y Dios nos va guiando la forma en que debemos que conducirnos delante de Él. Aleluya. La forma en que debemos comportarnos unos con otros, porque de otra manera se cumple en nosotros Romanos capítulo 1, dice, porque conociendo a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. O sea, estamos hoy en este día y lo que resta del fin de semana, estamos aquí porque queremos que un conocimiento más profundo de Dios, un conocimiento más de lo que estamos viviendo. Pero ese mismo conocimiento, si no ponemos atención, nos puede traer a la ruina de que habiendo conocido a Dios, habiendo maestros que nos enseñaron el camino, y dice, y no pusimos, y no entendimos, y despreciamos, y no le glorificamos como a Dios. Entonces Dios, ¿qué hizo? Los dejó. Los dejó que hicieran, que se envolvieran en sus deleites. Que Dios, cuando Dios habla, mi hermano, Dios está hablando, pero llega un tiempo en que cierra la puerta, cuando ya nadie más va a poder entrar. ¿No? Que dice Romanos 11, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando se ha cerrado la puerta,
No dice Mateo 24, dice, será predicado este evangelio por testimonio a todos los gentiles. Dice, entonces será el fin. Se está hablando, Dios está hablando, Dios quiere que entendamos quién es Él, para que le adoremos como Él se merece que sea adorado. Pero a este conocimiento que Dios quiere que entendamos, que se requiere esfuerzo, se requiere dedicación, se requiere sentarse. Hay quienes dicen, es que yo no entiendo la Biblia, pero has hecho cada esfuerzo que tienes para entenderla. El punto no es que no vamos a lograr entender todo, pero hemos hecho un esfuerzo, hemos agregado este conocimiento, estamos buscando entender la palabra de Dios. Todo. Cuando David habló a Salomón, le dijo lo mismo. Dijo, solamente que te esfuerces y que pongas por obra y que hagas. Esdras, lo que dijo Esdras, que es el libro de Esdras. Vamos al libro de capítulo 2. Capítulo 10. Aquí lo que narra la escritura es después de que los hijos de Dios, en el capítulo dice, orando Esdras y confesando y orando y postrándose delante de la casa de Dios, juntóse a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo con gran llanto. Entonces respondiendo Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos prevaricado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas hay aún esperanza para Israel sobre esto. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que echaremos todas las mujeres y los nacidos de ella, según el consejo del Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, le dijeron a Esdras, levántate, porque ¿qué? Porque a ti te toca el negocio y nosotros seremos contigo. Esfuérzate y ponlo por obra. Era tremendo lo que estaba pasando con el pueblo. Era un mandamiento de parte de Dios de purificación, de no juntarse o mezclarse con los pueblos que habían alrededor. Pero ¿qué le dijeron a Esdras? Levántate, porque a ti te toca este negocio. Y luego dice, y nosotros seremos contigo. ¿Pero qué? Esfuérzate y ponlo por obra. Dice el Salmo 27. Aguarda al Señor, pero esfuérzate y aliéntese tu corazón. Aguarda en el Señor, pero ¿qué? Esfuérzate. Esfuérzate. Todo lo que hacemos para el Señor y todo lo que Dios nos permita que hagamos para Él, todo va a requerir un esfuerzo, va a requerir una decisión, va a requerir un compromiso. ¿Quieres ver dónde estás comprometido? Observa lo que hacemos o lo que haces durante el día. Tu compromiso, tus acciones dicen dónde estás comprometido. ¿Con quién tienes ese compromiso? ¿Lo tienes con Dios o lo tienes con el mundo? Porque solamente son estas dos opciones. ¿Estamos comprometidos con Dios o estamos comprometidos con el mundo? ¿Buscamos a Dios más que al mundo o buscamos al mundo más que a Dios?
Nos ama, el Señor nos ama y nos trae a Él, pero también el mundo busca que a ganarnos por medio de nuestras pasiones, por medio de nuestras debilidades, por medio de nuestras concupiscencias, busca jalarnos. Y el separarnos del mundo requiere ¿qué? Esfuerzo, estar tirando, estar jalando, estar separándose. La santidad es separación, y la separación duele. Porque cuando entra la separación, entonces también entra el proceso de purificación. Dios empieza a purificarnos y la forma en que nos purifica es a través de la prueba, a través del fuego. Tiene que haber fuego. Y aún en el fuego viene que el sacrificio, el buscar cada día estar conectados con Dios. No es fácil conectarse con Dios todo el día. Requiere esfuerzo. No es fácil ayunar. Cuando el pastor en Bishop, cuando el 7 de octubre que empezó toda esta situación con Israel, ese mismo día llamó a hacer ayuno. Y no era fácil empezar a ayunar, porque veníamos de una comodidad, como de una tranquilidad, como que nada está pasando. Sí, hay que esforzarse, sí hay que orar, pero como que no estaba pasando nada. Y estalló esta situación en Israel y el pastor lo llamó a hacer ayuno y a hacer oración. Pero ¿qué se necesitaba? Necesitaba un compromiso. No con el pastor, es un compromiso con Dios. Un compromiso porque Dios está hablándonos por medio de nuestros pastores, por medio de sus profetas, de sus maestros. Nos está hablando a que nos unamos al ejército. Pero que este ejército necesita valor y necesita actuar y necesita esforzarse. No vamos a llegar muy lejos si no nos esforzamos, si no hacemos. Recuerdo hace como 3 años, creo, 3 o 4 años, precisamente en el mes de octubre, hermano Tercero llamó a un ayuno de todo el mes. Y empezamos un poco como queriendo, no queriendo, pero sabíamos que había una visión, había un propósito, había una meta que teníamos y sentíamos que tenemos que respaldar lo que Dios habla a través de cada uno de nuestros pastores. Y llamó a ayuno todo ese mes y empezamos. Y cada vez, yo no sé qué sentían mis hermanos, pero yo cada día que podíamos lograr era como: gracias, Señor, un día más. Lo logramos, un día más. Y seguir el ayuno y otro día más. Esas pequeñas batallas, al final de cuentas, lo que dice Mateo capítulo 7, dice que el mundo que quiso entrar, aquellos que quisieron entrar al reino de los cielos, van a estar llenos de lo hubiera hecho diferente. Dice, fíjense, vamos, Mateo capítulo 7. Gloria a Dios. No todo el que, 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Por qué los condenó? 24. Porque cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Cuáles palabras? Desde el primer versículo del 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. ¿Cuántos creen verdaderamente que Dios nos estaba hablando en estos días por medio de nuestros pastores? Ahora el Señor dice:
Cualquiera pues que oye estas palabras y que dice y se esfuerza, porque el hacerlos, ¿qué requiere? Quiere un esfuerzo, quiere una acción y las hace. No solamente el que oye. Santiago dice que el que oye y no hace la palabra de Dios es como aquel que vio su cara en un espejo y se le olvidó. ¿Por qué se le olvidó? Porque no puso por obra lo que escuchó. Entonces, ¿quiénes son los prudentes? ¿Quiénes son los prudentes? Los que escuchan y hacen. Los que escuchan y actúan, los que escuchan y se esfuerzan, los que no están nada más, que dice, adquiriendo conocimiento dice, y nunca llegan al conocimiento verdadero. O sea, hay una diferencia entre conocimiento y entendimiento. Y creo que es lo que Pablo se refiere con Timoteo, porque dice que están acumulando conocimiento. Porque podemos acumular mucho conocimiento, pero tenemos que entender este conocimiento, lo tenemos que entender para poder poner por obra lo que estamos escuchando, lo que estamos acumulando. No seamos de acumular conocimiento y nada más y no ponemos por obra lo que estamos escuchando. Pero ¿qué se requiere? Esfuerzo. Esfuerzo. Dice poner cada esfuerzo, poner diligencia en cada cosa que hagamos, diligencia, esforzarse. Vamos a revisar a Pedro. Vosotros también poniendo diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud. Yo encontré en el diccionario la palabra virtud, dice que es la disposición habitual para hacer el bien con excelencia. Pedro dice, agrega a tu fe, ¿qué? Virtud. ¿Y qué es la virtud? Es la disposición para hacer el bien con excelencia. O sea, lo que hagamos lo tenemos que hacer ¿qué? De forma ¿qué? Excelente. La virtud es hacer las cosas con excelencia. ¿Y qué requiere la excelencia? Trabajo. Estudiar la palabra de Dios con excelencia requiere trabajo, enfocarse. Uno puede leer, pero uno puede leer con varias mentalidades. Uno puede leer con el fin de conocer historia. Uno puede leer con el fin de encontrar alguna forma de algún estudio, o uno puede leer para ver qué Dios quiere sobre esta lectura, qué Dios quiere sobre mí. Leer con excelencia, con empeño, leer tratando de que sea nuestra acción de forma excelente. Ahora la virtud es acciones. Hay varias cosas que pueden considerarse virtud. La paciencia es una virtud, pero una vez más, la paciencia no viene por sí sola. La paciencia es la consecuencia de ¿qué? De tribulación. La paciencia es consecuencia de ¿qué? De estar ahí. Alguien está ahí. ¿Cuántos han perdido la paciencia? Los que tenemos hijos, ¿verdad? Yo vengo 14 horas manejando con 3 chiquitos. ¿Cuántas veces no perdí la paciencia? Una vez Eve me dijo, veníamos y dijo, Daddy, ¿por qué siempre nos regañas que no nos peleemos? O sea, ¿por qué siempre te enojas que no nos peleemos? Y le empecé a explicar. Terminé de explicarle y a los 3 segundos se empiezan a pelear. ¿Ah? Entonces, ¿qué requiere aquello? ¿Verdad? Todas estas experiencias de vida van creando en nosotros un carácter. Pero todo lo que queramos que crezca en nosotros, todas las virtudes
que queramos que crezcan en nosotros, van a tener que pasar por una prueba, por una forma. No llegas a ser, como dice el dicho, la práctica hacia el maestro. No llegas a ser bueno en algo si no estás constantemente practicando aquello. Ustedes no serán buenos en construcción si no están constantemente practicando la construcción. Ustedes no serán buenos en la electricidad, o no serán buenos en manejar máquinas si no están constantemente practicando aquello por lo cual ustedes están tratando de ser excelentes. Todo lo que queremos que sea excelente requiere práctica, requiere dedicación, requiere tiempo. Entonces, si queremos una relación excelente con Dios, ¿qué necesitamos entonces? Estar trabajando nuestra relación con Dios. Necesitamos que esforzarnos. Dice, en la virtud, ciencia o conocimiento. Dice que el diccionario dice que conocimiento es la conciencia o comprensión de algo. Es la conciencia o la comprensión de algo. ¿Qué es lo que más Dios desea de nosotros? Que le conozcamos. Dios desea que le conozcamos. Dios desea que le amemos, pero para poder amar a Dios necesitamos conocerle, y para poder conocer a Dios necesitamos que esforzarnos en buscar a Dios. Cuando alguien te dice, mi hermano, todos hemos dicho y todos hemos escuchado esta expresión: échale ganas, esfuérzate, adelante. Básicamente lo que nos están diciendo es: haz aquello que sabes que todo cristiano debe hacer, aunque no tengas ganas de hacerlo. ¿Qué es aquello que todos tenemos que hacer? Orar, ayunar, leer la palabra. Entonces, cuando alguien te dice esfuérzate, ánimo, échale ganas, ¿qué quiere decir? Haz estas cosas aunque no tengas ganas de hacerlas. ¿Por qué? Porque eso es el esfuerzo, esa es la batalla que tenemos y que debemos de tener, y que vamos a seguir teniendo hasta el día de la venida del Señor, o hasta el día en que Él nos recoja. Esa va a ser siempre nuestra batalla. Escuché a un hombre que dijo que un padre, cuando eres padre, si Dios te concede ser padre o madre, dice, empiezas cansado y terminas la vida cansado. ¿Por qué? Porque empieza el cuidado del pequeño, y va creciendo, y va llegando en sus años, y va desarrollándose, y tienes que buscar, y tienes que guiarlo, y tienes que corregirlo, y aún cuando es grande, aún él todavía sigue dependiendo de ti, y tú todavía sigues preocupado por él, y sigues buscándolo, y ayudándolo, y corrigiéndolo. Es un constante trabajar. Y es así con nuestro Dios. Nosotros con Dios, nuestra relación con Dios es un constante trabajo, esfuerzo diario. Dice, y en la ciencia, que es el conocimiento, dice agregar ¿qué? Dominio propio o templanza. La templanza, de acuerdo al diccionario, dice, es la capacidad, el dominio propio, dice, es la capacidad de resistir una tentación, un impulso o deseo. Es la capacidad. ¿Qué tan fácil para nosotros o para nosotros es escoger lo más fácil, verdad? Cuando hay un impulso, cuando hay un deseo. ¿Alguna vez usted ha deseado mejorar su salud física? Come frutas y verduras, dice el dicho, ¿verdad? Come lo mejor, no comas comida rápida. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es más fácil a veces para nosotros? No corremos a lo bueno, siempre corremos a lo más práctico, a lo que es rápido, a lo que trae una satisfacción temporal. Sabemos que eso es
trae daño a nuestra vida, pero que aún así lo hacemos conscientes. Traemos que no resistimos a la tentación y al deseo, sino que somos y nos dejamos ser llevados por ese deseo. Fíjense que lo que dice el apóstol Pedro, hablando de los deseos, hablando de volver al pecado, hablando de volverte a aquello sobre lo que Dios nos sacó. Dice en el libro de Pedro, creo que es en el último capítulo 5, 2 de Pedro capítulo 5, me parece que dice aquellos que conocieron que el don de Dios, dice, más les vale haber no habido conocido, porque les sucede el verdadero proverbio que dice: la puerca vuelve el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. Pedro hace la comparación que cualquiera que conoció a Dios y se regresa o hace o continúa en los pecados o continúa o se deja guiar por el pecado o cae, no tiene dominio propio, dice, es como el perro que vuelve a su vómito. Ahora imagínense, cuando alguien vomita, ¿es agradable? Ahora imagínate que esa persona que vomitó vaya, tome una cuchara y regrese otra vez a lo que había vomitado. Así de detestable, dice Pedro, es aquel que sucumbe a su propia pasión, a sus deseos, a su pecado. Es abominable, es asqueroso, nos vemos delante de Dios, cómo nos ve el Señor regresando a aquello por lo cual Dios ya nos había hecho libres, pero porque no nos hemos esforzado en crecer en Dios, no hemos hecho un esfuerzo en conocer, en tener una relación con Dios. Entonces, ¿qué es más fácil que el hombre viejo regrese y haga las mismas obras de las cuales Dios ya nos había rescatado? Y dice que ese que regresa a las obras de la cual ya fue rescatado es como el perro, es como que vuelve al vómito, es como que vomitas y regresas y vuelves a comer lo que... Qué asqueroso es delante de Dios aquello. No queremos, ¿saben? Hablando del dominio propio. ¿Qué dijimos? El dominio propio es la capacidad de resistir una tentación, un impulso o un deseo. ¿Cuántas veces culpamos a otros por no tener nosotros el dominio de nuestro propio ser, de nuestro propio cuerpo? ¿Cuántos se han enojado? A veces una de las frases, ¿verdad?, especialmente entre los matrimonios, es que este es mi carácter, es que lo heredé, buscando que culpar a alguien más sobre lo que nosotros no podemos y no nos esforzamos por tener dominio. Aleluya. Por eso Pedro dice, tienes que agregar este dominio, tienes que hacer cada esfuerzo disponible en ti para agregar dominio propio a tu vida. Es un esfuerzo, es un trabajo. ¿De qué? De no sucumbir o de resistir la tentación, resistir el impulso o resistir el deseo. Porque esos deseos nunca se van a ir, siempre van a estar. Pero Pedro dice, dominio propio. Agrega dominio propio a tu conocimiento. Agrega dominio propio a tu conocimiento. Y a tu conocimiento tienes que agregar ¿qué? Templanza. Y luego sigue diciendo, al conocimiento templanza, y en la templanza, que es el dominio propio, dice paciencia. ¿Qué es la paciencia? Según el diccionario dice que la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades con fortaleza, y lo dice sin quejarse. ¿Quieres saber si tenemos paciencia? ¿Quieres saber si tienes paciencia? Dice que la paciencia
es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades con fortaleza, y lo dice sin quejarse. La paciencia. Todos hemos tenido que pasar por esa parte, la paciencia. Entre nosotros mismos, como hermanos, debemos de tenernos paciencia, y que es la capacidad de tolerarnos unos a otros sin quejarse del otro. Tolerarnos, aguantarnos. ¿Qué dice Pablo? Agrega esto a tu conocimiento, agrega esto a tu dominio propio, agrega ¿qué? Paciencia. ¿Cuántos necesitan más paciencia? Necesitamos tolerarnos, ¿verdad? Necesitamos vernos y no quejarnos uno del otro. Agregar eso, pero ¿qué requiere? Esfuerzo. Y luego dice, y a la paciencia, temor de Dios. Y el temor de Dios, de acuerdo al diccionario bíblico, es un respeto o un asombro y sumisión hacia Dios. ¿Ok? Otro más en la lista, agregar temor de Dios, que es someternos a Dios, someternos bajo la dirección de Dios. ¿Cómo sabremos cuál es la dirección de Dios? Por medio de su palabra, por medio de nuestros pastores. Sujetarnos, meternos a la voluntad de Dios. Pero para saber cuál es la voluntad de Dios necesitamos el conocimiento para saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. De cómo las características, estas cualidades van conectándose y dependiendo una de la otra. Por eso el libro de Gálatas dice que habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? Es paciencia, gozo, templanza. Es casi lo mismo que Pedro está hablando. Dominio propio, templanza, amor, paciencia, es lo mismo. Son características que si bien son fruto del Espíritu, pero ese fruto del Espíritu es la capacidad, o ese fruto que abunda en nosotros es la capacidad que Dios nos ha dado para poder buscar estos frutos. O sea que Dios nos da el esfuerzo, Dios nos da el querer para poder buscar que estos frutos abunden en nosotros. ¿A través de qué? A través de esforzarnos, a través de trabajar, a través de hacer. 7. Y en el temor de Dios, amor fraternal. Fíjense, este es muy la definición del diccionario sobre amor fraternal. Dice, es el profundo sentimiento. Amor fraternal es el profundo sentimiento de velar por otra persona en todos los aspectos de su vida, sin esperar o exigir nada a cambio. Amor fraternal. ¿Qué es? Es un sentimiento de velar, de dolerse. Dice mi hermano Lorenzo, hablaba de su familia. Me duele mi familia. Nos duele nuestros hermanos que no están. Nos duele, mi hermano Chano hablaba de estos jovencitos que le pidieron de comer. Duele. Es ese sentimiento, ese es el amor. Eso es lo que Pedro dice, agrega a tu fe amor fraternal. ¿Qué? Sentir que carga, sentir compasión, sentir amor, este sentimiento de velar, dice, por la otra persona en todos los aspectos de su vida. Ese es el amor fraternal. Es lo que en Corintios capítulo 13 dice, que hablando del amor, que dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Que eso es lo que Dios, es lo que Pedro está hablando. Agrega, asegúrate de agregar esto en tus cualidades. Amar, buscar, velar por el bien del otro sin esperar. Qué difícil es este mandamiento.
Es difícil cuando caminamos conforme a la carne. ¿Por qué? Porque una vez más, la carne lo que busca es ¿qué hay para mí si yo hago esto? La carne busca una retribución, busca ser gratificada. ¿Qué me corresponde si yo hago algo? ¿Qué hay para mí o qué beneficio hay para mí? Pero el espiritual dice, no está esperando un beneficio propio, porque el Señor dijo, es mejor dar que recibir. Entonces el espiritual está ¿qué? Presto a dar. Pero la carne siempre está reteniendo, está deteniendo, está frenando para que el espiritual no crezca y no dé y no haga y no agregue esto a su vida. Amor fraternal, el cuidarnos unos a otros, el buscar a velar unos por otros. Siempre es más fácil acordarse de aquellos que ya no están con nosotros cuando uno visita los lugares donde alguna vez estuvieron con nosotros. Cuando yo voy para México empiezo a acordarme, este hermano estaba aquí. Yo digo, Señor, ayúdame. ¿Cuál es mi parte como hijo de Dios? ¿Y cuál es mi posición para con estos mis hermanos que antes habían visto, habían gustado de la bendición de estar en armonía, de estar en compañerismo? ¿Cuál es mi parte? Pedro dice, agrega amor fraternal, busca este sentimiento de velar por ellos, de buscarlos en oración, de que sea Dios el que haga un cambio en cada uno de estos jóvenes que no están ya con nosotros. Y eso requiere una vez más que esfuerzo. Aleluya. Requiere hacer algo, requiere movernos, requiere estar de pie, requiere estar despiertos. Miren, no tenemos muchas ganas, nunca está la motivación. La motivación es el principio para hacer algo, porque se usan las emociones, pero las emociones se terminan. Para poder continuar necesitamos ¿qué? Un compromiso con Dios. Estar comprometidos con Dios. Y cuando uno está comprometido con Dios, entonces uno busca ¿qué? A cumplir la voluntad de aquel por el cual uno está comprometido. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2. Dice en el versículo 1, dice, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Dice, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en conseguir, ¿qué? En conseguir estas cualidades. Vamos al capítulo 3, más adelante. (3:7) que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Vamos a saltar hasta el 14. Dice, empero persiste, ¿qué dice? Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. En cuanto a ti, que dice, persiste, esfuérzate en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido.
O sea, aquí Pablo a Timoteo le dice una sola cosa. Dice: en cuanto a ti, dice, estos tiempos que vienen peligrosos, porque en el versículo 1 dice, ¿verdad? Tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, hombres vanagloriosos. Básicamente Pablo está hablando ¿de qué? De aquellos que no han muerto a sí mismos. Porque el hombre que es amador de sí mismo no ha muerto, no es un hombre que ha muerto el yo físico, no ha muerto todavía. Y Pablo a Timoteo dice: todas estas personas, todas estas características de aquellos que no han muerto a sí mismo, amadores de sí mismos, ávaros, detractores, dice, todo esto lo vas a ver, Timoteo, todo esto viene. Y lo dice, y no solamente están, sino que tienen apariencia de piedad y que están aprendiendo, pero no llegan a un conocimiento verdadero. Y lo dice: pero en cuanto a ti, o sea, todos estos que están aquí, todos estos hombres van a estar en los últimos tiempos y serán tiempos peligrosos. Pero Pablo dice a Timoteo: pero en cuanto a ti, Timoteo, persiste en lo que has aprendido. No te desvíes, esfuérzate en lo que has aprendido, busca diligentemente, haz tu labor, tienes que esforzarte, tienes que pagar el precio de lo que has aprendido. Porque es menester, dice en el libro de los Hechos, Pedro dijo que es menester, Pablo, que por muchas tribulaciones, que muchos esfuerzos, tribulaciones, porque el esfuerzo es una forma de tribulación, porque estamos haciendo algo que no nos apetece. El que se esfuerza es que está haciendo algo que está en contra de su propio deseo. El que busca, el que dice que está, cuando está batallando, el que está batallando quiere decir que está haciendo algo por arriba de su propio deseo, está tratando de vencer los deseos normales, carnales, y por lo tanto busca esforzarse a que alcanzar una mayor gloria. Todo lo que Dios hace en nosotros, una vez más, la salvación es un don, pero el llegar al final, el llegar hasta aquel día, es que requiere ¿qué? Esfuerzo. Mas el que perseverare, dice el Señor en Mateo 24, mas el que se esforzare, el que perseverare hasta el fin. Lucas 13 dice: porfiad a entrar, esfuérzate a entrar, esfuérzate a entrar. Porque os digo que muchos quieren entrar, pero no se están esforzando a entrar. Queremos entrar a la gloria, queremos ser parte de los redimidos, pero no estamos haciendo el esfuerzo que se requiere, que Dios demanda de nosotros como pueblo de Dios. Porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán o querrán, pero no van a poder. ¿Por qué? Porque no agregaron, no hicieron todo lo que estaba a su alcance. ¿Para qué? Para alcanzar esta gracia, esta gloria, esta redención. Dios abre la puerta, pero de nosotros corresponde ¿qué? Caminar por el camino angosto o el camino ancho. He aquí, le dijo el Señor al pueblo de Israel: aquí pongo delante de ti el bien y el mal. Escoge qué quieres hacer. Escoge a dónde vas a ir. Escoge qué vas a hacer el día de hoy, el día de mañana. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a esforzar o vas a estar con los que quieren? Que los que quisieron. Porque es lo que dice Mateo 7. Estos quisieron entrar, estos hicieron milagros, estos quisieron, buscaron, pero dice: pero no los conozco, no alcanzaron. Porque se quedó a lo mejor simplemente en un sentimiento, en un deseo. Los deseos no nos llevan a ningún lado. El querer no es suficiente, porque todos quieren. Yo les decía, cada año
Ni siquiera sé qué horas empecé, pero ya voy a terminar. Cada año, ¿por qué los gimnasios están llenos o hacen sus mejores ofertas en membresías? Porque la gente quiere, piensa que puede, se propone y dice, este año desean hacer un cambio. Pero realmente, ¿cuántos realmente se disciplinan en hacer un cambio en sus vidas? Es el mejor negocio de los gimnasios al principio del año, porque todo el mundo empieza con buenas resoluciones, con quiero, deseo, me gustaría ser diferente, pero ¿qué? No hay un esfuerzo realmente, no quieren pagar el precio, no quieren hacer el esfuerzo. Y es lo mismo que Pedro dice, a esto que tú ya tienes que agregar con todo el esfuerzo que hay en ti, con cada átomo de tu ser, tienes que buscar agregar estas virtudes a tu vida con esfuerzo y dedicación. No vienen, todo el crecimiento no viene porque pasa el tiempo. El tiempo va a seguir pasando, pero el tiempo o la edad no dice qué tan madura es una persona. Puede haber personas de 60, 65 años, pero no son personas maduras porque el tiempo no les da la madurez. ¿Qué es lo que da la madurez? El esfuerzo que han puesto, el empeño que han puesto, lo que han sacrificado, lo que han perdido para poder ganar algo mejor. Esa es la diferencia. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir buscando la presencia de Dios. Pero dice el refrán ese, que entre el dicho y el hecho no hay, que el Señor, por eso necesitamos pedirle a Dios que abra nuestros ojos. Abra nuestros ojos. Una vez más, les dejo esto: 365 registrados. No quiere decir, yo sé que muchos de ustedes han orado y tienen una vida de oración. Eso no lo podemos dudar. Muchos de ustedes han vivido una vida de oración. Pero este es un llamado a una unidad, a un esfuerzo colectivo, a buscar hermandad, a buscar hacer parte de este mover, de esta visión. Hagámoslo. Creo que hasta se cayó la página web, creo, el sábado, ¿verdad? Yo también, cuando el pastor dijo, entré y no pude entrar hasta el otro día. Entré y me pude anotar. Pero no es tarde, tenemos que hacer un esfuerzo por poder unirnos de alguna manera en esta visión, en este propósito que sabemos que es de parte de Dios. Provocarnos a orar, agregar esto ahora a nuestro esfuerzo diario que tenemos que hacer para alcanzar un mejor conocimiento de quién es Dios, una mejor relación de Dios. Miren, yo he dicho esto, he tratado de estar en la mayoría de actividades, y una de las cosas que fíjese, termino con esto, Hechos capítulo 2. Pedro hace referencia a lo que dice Joel. Pónganse de pie en esta noche, mis hermanos. Hechos capítulo 2 dice en el versículo 17: y será, ¿qué dice? ¿En cuáles días? En estos días, mi hermano, en estos días. Estos son los postreros días. Estos son. Señor, abre nuestros ojos para saber, entender que estos son estos postreros días. ¿Qué dice? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños,
y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y dará grande prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Y cuáles días? Estos días. Mira lo que dice Sofonías. Vamos al libro de Sofonías. Capítulo 1, versículo 14 dice: cercano está el día grande del Señor, cercano y muy presuroso. Voz amarga del día del Señor gritará ahí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fuertes y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente consumación apresurada hará con todos los moradores de la tierra. Y dice Malaquías capítulo 4, el último capítulo del libro de Malaquías, dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, miren, parte de no esforzarnos por agregar esto a nuestra vida, es la soberbia. Dice: y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, ¿quiénes? Nosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y lo dice: y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aleluya. ¿A quiénes? A quien se ha esforzado, a quien ha luchado. Dice que el que no lidiare legítimamente. Tenemos que lidiar legítimamente, pelear legítimamente. Si no, no podemos ser merecedores. Lidiar, pelear, buscar. Por eso en el libro de Lucas dice: y cuando estas cosas empezaran a suceder, dice: alzad vuestras cabezas. ¿Cuáles cosas no están sucediendo? Dice: alzad vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Y lo dice Zacarías 14. Entonces el Señor saldrá y peleará con aquellas gentes, como peleó en el día de la batalla. El Señor viene, mi hermano. Necesitamos esforzarnos más. Es el último. Ayúdanos, Señor, a entender que es el último segundo, el último minuto de lo que estamos viviendo. Abre mis ojos. Padre mío, te damos gracias, Señor, en este día. Abre mis ojos, Señor.